Renuevo. El espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos. Con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Desde el cuestionamiento de pensamientos tradicionales y creencias. Caminando hacia la libertad. Con un mensaje claro, transparente y vulnerable. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela. Y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio. Yo soy Johanna. Yo soy Michelle. Y yo soy Gabriela. Gracias por una vez más tomar una pausa para escucharnos. Como les platicamos, queríamos hablarles sobre la importancia de la conversión y la consolidación y cómo nosotras la estamos viviendo. Sin embargo, hemos decidido dividir estas dos palabras en dos episodios. Así que en este episodio queremos compartirles sobre la conversión, cómo la veíamos y lo que Dios nos ha mostrado. Y es que esta palabra puede sonar algo común. Como cuando hablamos de nuestro pasado sin Dios, muchos decimos, cuando era inconverso o cuando me convertí. Probablemente todos tenemos una definición diferente de lo que entendemos por conversión. Sin embargo, nosotras cuando escuchamos esta palabra de y tú ya estás convertida, cada una dijo, sí, yo ya estoy convertida. Porque mira, yo ya guardo el día de reposo el día que es, ya guardo las fiestas, ya digo Yeshua, estudio la palabra en el idioma original, estoy haciendo la transcripción de la Torá, oro 3 veces al día, me levanto a las 5 a.m. a orar. Y cabe aclarar, por favor, no nos malinterpreten, de que no estamos en contra de nada de esto. Al contrario, es un tiempo necesario y hermoso con Dios y nosotras seguimos practicando algunas de estas cosas también. Solo que en nuestro caso nos dimos cuenta de que creíamos que haciendo eso ya habíamos sido convertidas y que eso era todo lo que necesitábamos hacer. Pero no sabíamos que esa no era la conversión que Dios quería para nosotras, porque a pesar de hacer todo eso, muchos aspectos de nuestra vida seguían igual. Fue entonces cuando el Señor a cada una nos comenzó a guiar en aspectos diferentes, dándonos cuenta en que andábamos estancadas e incompletas en definiciones de la conversión. Y como les comentamos, todo esto son nuestras experiencias y lo que nosotros creíamos y pensábamos de todos estos conceptos. Y no nos habíamos realmente cuestionado para ver si todo lo que creíamos tenía un sustento. La conversión fue el primer concepto que Dios nos llevó a cuestionarnos. Como mi hermana Johanna mencionaba, nacimos en un hogar cristiano. Toda la vida había escuchado de Dios, de un gran Dios, pero sinceramente yo no quería vivir para Dios. Recuerdo que desde la primaria, a mí la verdad me daba muchísima pena decir que era cristiana. Pasando a la pubertad, a la adolescencia, peor aún. La verdad, no quería que nadie se enterara de mi religión y de que asistía a la iglesia. Yo quería divertirme, quería disfrutar la vida, quería tomar mis propias decisiones bajo lo que yo sentía y quería, pero la verdad a la par también tenía muchísima culpa porque sentía que Dios estaba muy enojado conmigo y que me iba a castigar por no querer vivir bajo sus instrucciones. Para mí la conversión era cuando Dios te tocaba, o sea, te elegía. Se presenta tu vida y es un momento muy bonito donde lloras, caes de rodillas y sientes una paz inexplicable y te encuentras lleno de sentimientos y emociones de tranquilidad. Y muchas veces escuchas que Dios te habla, que en lo personal a mí me pasó y ahorita se los voy a contar. Entonces Dios cambia tu vida como por un acto mágico. Tarán, ya eres salvo y ya puedes entrar al cielo. Y es tan fuerte la experiencia que lo siguiente es seguir todas las instrucciones que en la iglesia te dicen o donde decides congregarte, porque es la casa de Dios, es donde Él habita. Entonces, como ya te eligió, te toca a ti obedecer. Mi mamá siempre me decía, necesitas un encuentro personal con Dios. Y yo la verdad creía que era algo así. En un campamento de jóvenes al que asistí, viví una hermosísima experiencia donde yo sentí de verdad cómo habló Dios a mi vida. Lo tengo tan, pero tan grabado porque fue tan impactante y recuerdo muy bien cómo Dios habló a mi corazón y las palabras las tengo, pero bien memorizadas y muy grabadas. Y estas palabras fueron,
ya no estás sola. Yo estoy contigo. No tengas miedo. Sentí un abrazo tan acogedor. La verdad, yo no paraba de llorar. Yo estaba de rodillas y no tenía, la verdad, la menor idea de lo que estaba sucediendo a mi alrededor. No tenía noción. Solo sentía que Dios me estaba abrazando y que estaba conmigo y me decía, todo ya está bien, ya estás conmigo. Y fue ahí donde recordé muy bien las palabras de mi mamá y dije, claro, ya tuve un encuentro con Dios, ya estoy convertida, porque me sentía tan, pero tan convencida de lo que me había ocurrido, de lo que me había sucedido, cuando antes, la verdad, ni quería saber nada de Dios. Entonces, como ahora sí ya me tocó, ya me eligió, pues ya me toca a mí obedecerlo. Comencé a hacer lo que para mí era una verdadera cristiana, lo que una verdadera cristiana tenía que hacer. Y lo que en ese momento estaba presente en mi vida era guardar Shabbat, las fiestas, escribir la traducción de la Torá, predicarle a la gente, levantarme a las 5 a.m. a orar, y de verdad hacía todas estas cosas. Pero me seguía topando con las mismas emociones y sentimientos de la Michelle no convertida. Seguía deseando y anhelando lo que la Michelle del pasado. Me seguía topando con los mismos errores que antes cometía. Seguía teniendo pensamientos de envidia, de celos, de inconformidad en mi vida, de tristezas. Y como comenté en el primer episodio, me empecé a sentir demasiado culpable porque ya había sido convertida. Entonces, pues comencé a reprimir todo lo que sentía porque ya debería actuar bien y feliz como buena seguidora de Dios. Y era un cúmulo de sentimientos y fue ahí donde Dios me mostró que necesitaba cuestionarme todo. Y fue ahí donde me cuestioné, ¿qué es realmente la conversión? Y bueno, en mi caso, yo en lo personal siempre he tenido un sentimiento de querer estar con Dios. Eso sí lo recuerdo y yo cuando era chiquita creía que la conversión ocurría cuando recibíamos a Jesús en nuestro corazón, haciendo la oración del pecador, una oración especial y que ya solo tenías que ir todos los domingos sin falta a la iglesia, portarte bien y que Dios se encargaría de de todo lo demás. Mis problemas, mis errores, consecuencias y pues la verdad a esa edad, ¿qué problemas podía tener? Entonces, ¿qué tan difícil podría ser, no? Y recuerdo que cuando oía los problemas de los demás, yo decía, ay, pero ¿por qué? Si es muy fácil seguir a Dios, ¿por qué se portan así, no? Hasta recuerdo que hice esa oración en múltiples ocasiones por si no la había dicho bien. ¿Qué tal y no la digo bien y pues me perdía de la salvación? Conforme fui creciendo y mis intereses cambiaron y mi percepción de niña fue cambiando, caí en cuenta que no podía hacer solo una oración, porque hasta había veces que pensaba, ¿y si vivo mi vida como yo quiero y ya cuando me vaya a morir, hago la oración del pecador y ya me voy al cielo? Y fue ahí donde comencé a darme cuenta de que no podía hacer solo eso. Y pues ahora lo pienso y no creo que los patriarcas, discípulos y personajes de la Biblia, con todo lo que relataron y vivieron y sentían, se referían a eso. Así continué, siguiendo a Dios, dudando, ¿seré convertida? ¿Ya pasé por la conversión? ¿Sí soy una buena cristiana? Porque a veces hacía cada cosa que pues una cristiana no haría, me decía a mí misma. Así que me esforzaba más en el activismo en la iglesia para contrarrestar cómo vivía. Bueno, si hago cosas para Dios, estoy en alabanza, no falto el domingo, doy clases de niños en la iglesia, me esfuerzo por saludar y agradar a los hermanos, traigo más gente y los convierto, pues contará, ¿no? Continué creciendo y mi razonamiento iba cambiando. Ahora entendía que la conversión era cuando Dios se presentaba indudablemente a mi vida y que tenía que vivir una experiencia inexplicable. Y entonces tenía que hacer todo lo que él decía en la Biblia. Así que ahora comenzaba a esforzarme por hacer todo lo que decía la Torá. Había a veces que me preguntaba, bueno, si esta es la verdadera forma de conversión y de seguir a Dios, ¿antes no lo era? ¿Antes qué estaba haciendo? Pensaba, ahora sí estoy convertida, porque hago todo lo que dice en la Torá.
Pero como comenté en el podcast pasado, pues mi mente seguía siendo un desastre. Y muy dentro de mí sabía que algo aún no estaba muy claro, pero no sabía qué era. Wow, pues creo que así como han escuchado por ahora la historia o lo que pensaban Johanna y Michelle de lo que era la conversión, así cada uno de ustedes también ha de tener como lo que consideraba de lo que era la conversión. Y debe ser muy diferente a lo de ellas, así como también en mi caso es diferente, porque la conversión en mi cabeza tenía dos significados. Uno era el que, listo, me cambié de religión. Antes era católica y luego cristiana y ahora pues de ninguna religión. El decir que me convertía de una religión a otra o que antes conocía de Dios de una manera y ahora de otra. Eso era como el concepto respecto a la conversión que yo tenía. Y por otro lado tenía que ver con el bautismo. Para mí era como el gran símbolo, el bautismo que marcaba que ya había firmado el contrato de que no podría salirme nunca del camino de seguir a Dios. Por eso cuando tenía como 14 años no me quería bautizar en la iglesia cristiana, porque pensaba, primero quiero vivir un poquito lo que se conoce como la vida loca, quiero salir a rumbear, quiero salir, si me gusta el trago, o sea, como que quería experimentar esas cosas, salir que de noche de karaoke, que todo lo que nos prohibían en la iglesia cristiana, eso era lo que quería hacer antes de bautizarme. Y después de que ya disfrutara todo, sí bautizarme, aunque pensaba ahora por decir que soy cristiana y que hago parte de la alabanza y sigo aún así continuando con mi vida, de pronto ya estoy un poquito convertida, pero aún así no le he sellado con el bautismo, que era, como les digo, el sello que en mi cabeza era lo que marcaba mi conversión. Pero hubo un momento en mi vida donde ya había recorrido algunas vivencias y dije, listo, Gabriela, basta, creo que ya estás lista para bautizarte. Entonces, yo aprendí que si me bautizaban en el nombre de Yeshua, ya sería salva y pues que ya ahora sí me iba a convertir al 100, ¿no? Y pues ahora sí no podría salirme del contrato, del camino, porque así era como yo lo veía. Entonces pensé que en ese momento donde me bauticé en su nombre ya me había convertido y que para fortalecer esa conversión necesitaba ayunar, leer mucho la Biblia, levantarme a las 5 de la mañana, transcribir la Biblia y que haciendo eso repetidamente iba a fortalecer mi conversión. Por el momento en el que el Señor me mostró que no había pasado por un proceso de conversión fue en mi matrimonio donde me costaba muchísimo morir a mi opinión, a mis propósitos, a mis sueños, a mi hombre ideal con la expectativa de un Dios hombre, porque ahí en el cristianismo e incluso en lo que ya después se conocía como las raíces hebreas, entonces me ponía de rodillas orando con mi lista en mano del hombre de mis sueños y el hombre que quiero, y como dijo una amiga que muchas orábamos, por un hombre con el corazón de David, el cuerpo de Sansón y la billetera de Salomón, que por favor ya dejen de hacer esa lista como sugerencia. Esperamos en otro episodio poder hablar de esto. Pues bueno, continuando, también me daba cuenta lo difícil que era para mí morir a mi comodidad, a callar cuando tenía la razón e incluso a aceptar cuando no la tenía, a pedir perdón, a perdonar y pues según yo, antes de casarme, yo ya estaba súper convertida y pues porque me costaría hacer todo esto, de perdonar fácil y pedir perdón rápido. Y bueno, en otros aspectos de mi vida, por haber sido criada como hija única, comencé a notar que quería ser el centro de atención y quería todo por mí y para mí. Y fue ahí donde el Señor me mostró que todo se estaba tratando de mí y no de Él, que todo lo que quería eran solo refugios. Estaba buscando refugios para distraerme de lo que realmente Dios quería que hiciera. Y por eso no escuchaba su voz, aunque aún todavía me cuestan muchísimas ocasiones. Y pues bueno, como han escuchado, cada una de nosotras vivió su proceso de manera diferente y con pensamientos diferentes de lo que era la conversión. Y mientras trabajábamos en este episodio, Dios nos fue guiando a a un concepto que está sumamente ligado a la conversión.
pero no todas vivimos este concepto en nuestras experiencias. Sí, como menciona Gaby, Dios nos llevó a cuestionarnos un poco más y nos llevó a este concepto que se le conoce como experiencia cumbre. ¿Y qué es la experiencia cumbre? Es un estado en donde se experimenta un profundo bienestar y una fuerte sensación de felicidad. Se trata de una experiencia en la que el tiempo se desvanece, el sentimiento se pasma y las necesidades humanas se hallan llenas. Y son experiencias que no se pueden explicar. Una de las razones por las que tomamos este concepto es porque de acuerdo a algunas experiencias y una falsa creencia de la religión, a esta experiencia se le llama conversión, como yo creía. En mi caso, en el momento en que la experimenté, fue en el encuentro en el campamento de jóvenes, como les conté, donde las emociones se movían al 100 y el ambiente estaba dispuesto para que yo lograra llegar a ese momento. Y haciendo este episodio, nos dimos cuenta que fui la única que pasé por esta experiencia y pudimos entender que esta experiencia cumbre es lo que muchos conocen como el encuentro con Dios, y Dios nos ha mostrado que esta experiencia hace parte de la conversión, pero que no es indispensable. Entonces, en el camino en el que Dios nos ha guiado, la conversión es llegar a ser cierta persona que antes no era. Y para ser quien Él quiere que seamos, necesitamos escuchar su voz, que es muy difícil. Hemos pasado por ese proceso y no es nada fácil. Recordando un poco el episodio anterior, en el curso bíblico en el que estuvimos, donde reconocimos e identificamos que éramos Israel y aprendimos lo que significaba la palabra Israel, que tiene varios significados, pero uno que quedó muy marcado en nuestras mentes fue que Israel significa ser gobernado por Dios. Y luego nos preguntamos, ¿en verdad estamos siendo gobernadas por Dios? ¿Qué es ser gobernadas por Dios? La conversión es reconocerlo como rey de nuestra vida, aceptándolo conscientemente, aceptando su gobierno en nosotras, entendiendo lo que conlleva aceptar su señorío. Y luego que entendimos que la conversión es esto, el aceptar su señorío, tampoco entendíamos que era su señorío. Entonces, el Señor habló a nuestras vidas por un versículo que respondía cada duda de si habíamos sido realmente convertidas en Él y para Él, y que si estábamos dispuestas a vivir bajo su señorío. Este versículo está en Mateo 16:24, que dice: Luego Yeshua dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y bueno, el Señor en este versículo nos definió lo que era la conversión en Él y para Él, donde el ser seguidor de Él es aceptar su gobierno en nuestras vidas, el tomar su cruz, donde se refiere a un madero, y el madero está representando la muerte del yo. Para morir al yo se requiere renunciar a mis puntos de vista, a mis perspectivas, a mis gustos, a mi conveniencia, a mis sueños, a mis metas. En general, una renunciación total. Y esta depuración no es nada agradable. Y creo que aquí sí les hablamos desde la experiencia y que en el siguiente episodio vamos a expresar más, ahora sí, esa experiencia a la que el Señor nos fue llevando, porque es donde empiezan a surgir nuestros defectos. Hay mucho conflicto, rechazo, pero es el camino para aceptar su voluntad y para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Y bueno, todo esto no es por nuestras fuerzas, como vimos, Él nos elige, y todo esto va dirigido por su espíritu. Nuestro amado es el que nos elige y toma la decisión, y nosotros tomamos la determinación y responsabilidad de entender lo que va a conllevar seguir y ser para Dios. Y quiero leerles Primera de Corintios 2, del 12 al 16, donde nos va expresando y explicando cómo el espíritu, su espíritu es el que nos va dirigiendo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Su espíritu nos llevó a la conversión y que la conversión no era solo ir a la iglesia, hacer proselitismo, hacer activismo o volvernos unos grandes estudiantes y oradores de la Biblia. Entendimos que la conversión es entender y aceptar conscientemente su voluntad, muriendo a la nuestra, ya que nos volveremos siervos del Rey de Reyes. Y pues un siervo no tiene ni voluntad, ni deseos, ni anhelos más que los de su Rey. Nuestro amado lo que desea es estar con nosotros. Y si nos lleva a estos procesos es porque eso lo necesitamos soltar, porque solo nos alejan de Él y no nos permiten estar plenamente en Él. Es ese deseo de querer cumplir su voluntad. Él siempre nos va a llevar a las escrituras, a lo que Él nos ha enseñado desde el principio. En conclusión, la conversión es tomar la decisión consciente de aceptar que estamos bajo el señorío de Dios, tomando el madero y siguiéndolo cada día, negándonos a nosotras mismas y muriendo al yo. Y como digo, cada día es porque es un proceso y un trabajo que se hace día a día. Y esto va a conllevar un proceso sumamente doloroso, como mencionaba, y creo que hacemos mucho énfasis porque hemos hablado desde la experiencia y cómo Dios en su amor nos ha llevado de la mano, pero es un proceso necesario y que caminamos todos los días dirigidos por su espíritu. Así es, y como mencionaba Johanna, de que esto es un proceso doloroso, es porque, como vieron en el título en los dos títulos del podcast, cuando anunciamos el episodio, que pusimos en lugar de conversión, fue una confusión y darnos cuenta de lo que realmente Dios quería llevarnos a la conversión real de la renunciación a nosotras mismas, al yo, fue muy, muy doloroso. Y el segundo título fue de conversión nublada, es porque no podíamos ver eso, pero Dios en su misericordia nos ha guiado a la renunciación de todo esto. Exactamente. Y pues finalmente aclarar nuevamente que con este proyecto no nos estamos proclamando ni maestras, ni mentoras, ni guías, ni pastoras. Simplemente el propósito de este espacio ha sido aportar valor a sus vidas, compartiendo lo que nos ha transformado las nuestras y las experiencias que estamos viviendo, desde lo que estamos sintiendo, desde lo que estamos aprendiendo. Y nuestro deseo y nuestra motivación es el que Dios ha puesto en nosotras, es seguir creciendo en Él y perfeccionándonos en Él y para Él. Y esto no es un mensaje de salvación, sino de santificación. Y pues, como recordándoles dónde es que nos pueden encontrar, nos gustaría compartirles nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Renuevo, en Instagram como Renuevo _, y en YouTube como Renuevo. También estaremos subiendo un nuevo podcast los miércoles cada 15 días. Pero recuerden que en las redes sociales que mencionamos antes estaremos muchísimo más activas. Y recuerden, Pausa, Medita escucha y sé.